Buen día para todos, mi nombre es Alexander Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición de la actividad número 3, en la cual se nos solicita que indiquemos cómo se descarga y se instala SAMP y cómo lo podemos utilizar desarrollando una página web basada en la plantilla que entregamos anteriormente, en el ejercicio anterior. Entonces vamos a la página oficial de SAMP y esta es la interfaz que nos aparece. Aquí tenemos varias opciones para poder descargar, ya que estas opciones tienen, digamos, lo que es PHP en sus versiones de 7.3, 7.4 y 8.0. Entonces, si vamos a descargar la última o alguna de las versiones, damos aquí en clic en descargar, nos redirige a una página y nos muestra dónde queremos descargar el aplicativo. Entonces descargamos, le damos en guardar. Una vez descargado, le damos en abrir. Nos indica que lo ejecutemos como administrador. Le damos en sí. Y seguido a eso se nos va a mostrar una ventana de instalación. Bueno, en este momento me indica que aparece una ventana en la cual indica que continúe con la instalación, y esta es la ventana que nos aparece. Daríamos en siguiente, siguiente. Estos serían los componentes que traería SAMP. Daríamos en siguiente, la ruta donde vamos a guardar SAMP, y ya se comenzaría con la instalación. Yo no lo voy a instalar porque en este momento ya lo tengo instalado. Entonces daríamos en cancelar la instalación, iríamos a lo que es a la carpeta de SAMP. Vamos a la carpeta de SAMP. En este caso yo lo descargué en el disco local C. Está en usuarios, disculpe, disco local C, SAMP. Aquí nos aparece una carpeta llamada htdocs. Abrimos y aquí es donde vamos a crear nuestros proyectos. En este caso yo creé la carpeta instituto para poder dar cumplimiento al siguiente punto. Entonces, abriendo aquí, nos iríamos ya a lo que es el desarrollo, pero antes abrimos SAMP. Lo podemos buscar aquí en el panel de búsqueda. Abrimos y esta es la interfaz que nos va a mostrar. Entonces, una vez ejecutado el aplicativo, vamos a darle en Start para Apache y Start para MySQL. Entonces vemos que ya está operando localmente. Ese es el localhost. Para administrar la base de datos, entonces iríamos a MySQL, vamos a admin y nos mostraría la siguiente ventana. Nos mostraría esta interfaz en la cual podemos crear ya nuestra base de datos y dentro de ella las tablas correspondientes al proyecto que estemos realizando. En este caso yo creé la base de datos login y creé la tabla users. Entonces está la tabla que creé para dar cumplimiento al siguiente punto. Vamos a minimizar acá y esta sería la interfaz del ejercicio anterior. Disculpen, sería la interfaz del ejercicio anterior. Y ya yéndonos a lo que es en la programación como tal, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos la estructura HTML de HTML5. Tenemos aquí lo que es el navbar o el menú, el primer menú de nuestro diseño. Luego tenemos nuestro segundo menú,
sería el siguiente navbar, y este sería la programación para el carrusel de imágenes que se muestra en el diseño. Seguido a esto tenemos lo que es los formularios, están dentro de un container. Aquí tenemos los formularios. Estos formularios y el diseño también se realizaron con Bootstrap, el framework para dar para que fuera mucho más fácil implementar el diseño. Entonces tenemos aquí los dos, tenemos aquí los dos, tanto el formulario de registrarse como el de login. Tenemos el de login, tendríamos las imágenes. Bueno, entonces implementando aquí PHP, creamos aquí lo que son las hojas para poderlo implementar. Sería index.php para poder que el servidor SAP pueda procesar la información que se está solicitando a la base de datos. Antes vamos a mostrar cómo está el proyecto. Entonces sería el proyecto ya implementado. Aquí tenemos lo que es el carrusel y tenemos tanto el formulario de registrarse como el de login. No le implementé el color negro porque se fastidia mucho en el momento de visualizarlo ya en la pantalla, entonces por eso le cambié el color a blanco. Bueno, entonces ya nos da el proyecto. Tenemos aquí la hoja de estilos, en la cual se le implementó para cada uno de los containers, de esos dos containers. Y aquí implementamos lo que es, primeramente, tenemos primeramente lo que es la conexión a la base de datos. Entonces aquí tenemos la conexión a la base de datos, es localhost, en mi caso no tengo contraseña, el usuario sería root, y tenemos la variable conexión, MySQL LI connect. Entonces tenemos localhost, el usuario, no hay contraseña, y esta sería la base de datos, login, que sería la que tenemos en este momento acá. Seguido a esto, tenemos aquí, para poder recuperar los datos al momento de registrarse, creamos también lo que fue el registro.php. En el registro.php llamamos las variables, o digamos los inputs que tenemos aquí en cada uno de los formularios, y es donde se va a almacenar la información. Entonces llamamos eso que ingresa el cliente o el usuario aquí en el registro. Luego hacemos una consulta en la base de datos. En este momento vamos a realizar la consulta de insert dentro de la tabla usuarios. Vamos a ingresar lo que es el nombre, el email o el correo, la contraseña y el documento. Entonces, después de esto, creamos un condicional en el cual nos indica que si se hace correcto el registro, nos indique que el usuario se ha creado correctamente. En caso contrario, que hay un error al registrarse. Entonces vamos a realizar el registro. Poner mi nombre. Número de documento y damos en registrarse. Bueno, en este caso no nos arrojó el mensaje, sin embargo vamos a comprobar que si se haya registrado correctamente el usuario. Para eso vamos a ir a la base de datos. Entonces abrimos la base de datos, vamos a examinar en la tabla, y como podemos observar se ha creado correctamente el usuario.
Bueno, para el caso de login se me complicó un poco ya que tuve muchos errores, entonces por eso no lo pude implementar. Bueno, no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes y que tengan un excelente día.